como decirlo, novedoso, algo diferente de esta película, fue que por fin a los malos se le puso como lo que son malos, nocivos, perjudiciales, y las buenas eran buenas de verdad. Y se notaba que hasta tenían defectos y situaciones que las superaban, tenían desafíos, un montón de cuestiones. Digo, che, esto está muy piola, porque quizás sí, a ver, no mencionarán, no será como algo que uno diga cristiano, porque la verdad que es como el poder del amor y más que nada la parte de las buenas costumbres, los buenos valores, pero no está por el lado del egoísmo que muchas veces se ve en este momento, o el individualismo, o el cinismo incluso. Porque vos tenés, por ejemplo, te vas de ese lado y te vas al otro extremo de un Peacemaker, todo bien con mi marido que ama a John Cena, pero es re cínico Peacemaker, igual que The Voice. Entonces, en el sentido de que, bueno, si no sos de la violencia y algunas cosas re explícitas son un salame, te quedas afuera. ¿Y qué? Y las guerras de K-pop es todo lo contrario, vuelve a lo inocente, vuelve a lo tierno, a lo bondadoso por el simple hecho de la paz y de ser. Eso me pareció, de lo puro, digamos. Eso me pareció muy bueno, un hallazgo y hasta re fuerte cómo pegó en la gente. Yo creo que porque combinó eso, o sea, una muy buena animación y la frutilla del postre, la banda sonora. Bueno, sí, las canciones se han vuelto viral, o sea, es un gran premio, un gran acierto, pero también la historia no queda solamente en que, bueno, están los buenos y los malos, sino que te presenta una dicotomía, que hay una lucha interna de cada uno. Que eso es universal. Claro, y eso está mortal porque, decime, si yo no digo que, bueno, capaz que sí, pero es una película que si vos agarrás extractos y querés usarla para dar un mensaje cristiano y dar un mensaje, te sirve muchísimo porque la verdad toca ciertos temas y cierta de esa lucha que tiene cada uno de aceptarse como es, de cuando tenés algo malo uno lo reprime y no lo acepta. Y eso hace que no te hace crecer a tal punto que, bueno, la misma protagonista y el que también está, el antagonista, por decir una manera, surge como algo medio diabólico, por decir una manera. Pero y es la palabra correcta, porque esos son cazadores de demonios. Y los demonios, vamos a entrar de lleno en esto, actúan así. Te atormentan, se meten en tu cabeza, te dicen no serís por esto, no serís por lo otro. Tal cual. Entonces a mí me reconmovió. De nuevo, yo la vi porque en realidad había visto un reel de una X influencer que hablaba justamente de esta película, Cristiana, la chica. Digo, a ver qué onda. Yo lo máximo que te puedo llegar a ver, Supercampeones, Sailor Moon, y para de contar, capaz que algo de Sakura Card Captor, y para de contar. De los nuestros, el super libro, que es el único anime que tenemos. Pero de pronto, ver esto fue como, che, qué bueno, muy buen disparador. Y lo muestra tal cual, no hay en ningún momento una negociación. Si bien la chica, no voy a dar la spoiler porque está recontratada ya la película, pero el personaje principal tiene como una lucha con el otro pibe, porque ella ve que él tiene cosas de manipulación, pero también hay una parte de él que todavía quiere regresar a lo que era su esencia antes de la tradición que comete con la familia. Entonces, eso fue como muy piola, o sea, humana, no una locura mística, para nada, o sea, realmente actúa así. Y el poder del equipo, de cómo se complementa cada una. Me quedo con lo que vos decías de lo importante que ellos te enseñan a uno a aceptarse uno mismo. No buscar un ideal, sino decir, che, soy esto. Y hay un montón de capas en la peli en ese sentido, que hay gente que lo ha analizado, en cuanto a cómo va cambiando el arco argumental hasta que ella finalmente resplandece con lo que es su esencia, sin tener que convertirse en otra cosa. Entonces, recomendadísima, una sola cosa, tiro, porque si la persona que mira esto está acostumbrada a ver cosas de la onda, bueno, no hay problema. Es un toque sin oscura, eso lo voy a decir. O sea, sobre todo al principio cuando muestra como el contraste entre la vida de las K-pop, las guerreras, y lo que es el infierno según esa película, diría que sí, un poquitín, como, no te digo vos, porque sí, hay muchas cosas últimamente, los chicos están acostumbrados a ver todo tipo de niveles, más allá de lo que los padres dejen ver o no. Pero si son un poco impresionables, sos chico, capaz que no te da tiro. Pero si son capaz que no es para ver, es un dibujito para grandes para mí, ¿no? Digo, claro, te diría adolescente. Ahí va, adolescente. Igual si, yo qué sé, tenés un niño en el cual... Porque la verdad, te muestran también quizás algo que hace unos años uno cuidaba o no sé...
o tenía hasta miedo de parecer loco, que era el mundo espiritual. O sea, lo ponen muy natural, o sea, como diciendo, mira, esto existe, o sea, no importa si vos crees o no, mira, pero esto existe y esto pasa. Y claro, y a veces, y claro, y a mí lo que me pasa es que quizás hace unos 10 años atrás, cuando hablabas de mundos espirituales, de demonios, ángeles, a vos te miraban, y dentro del mismo cristianismo, ojo, porque vos tenés que decir, si decías Satanás, si decías Lucifer, si hablamos de este tipo de cosas en radio, ya te quedan viendo, uy, mirá lo que, empieza. Y creo que las nuevas generaciones, hay muchas cosas que ya no necesitan de un preámbulo. Ellos como que ya y este tipo de películas y de series o todo lo que se hablan, porque creo que en Netflix también hay una serie hablando y que viene de Corea, creo que es, que también tiene que ver con esto de cazadores de demonios y de algo que, más allá de que quizás no está cristocéntrica, es decir, cristocéntrico, pero sí que ellos reconocen de que existe un mundo paralelo. Exacto. Que eso es tan importante que haya producciones que lo puedan traer a la luz, ¿sí? No estamos hablando de una cosa mística, loca. Sí es verdad que muchas veces en otros entornos, como hoy por hoy está tan de moda la nueva era, el Reiki, toda la movida más metafísica, lo distorsionan el tema. Onda, por ejemplo, si en un universo está dado que vos tenés que tener un auto, si lo manifestás y lo dibujás vas a tener el auto. No siempre pasa eso, ¿está? Pero eso es una distorsión de tu voluntad sea hecha así en el cielo, en la tierra como en el cielo, se pone a pensar. Entonces, es clave que este tipo de cosas se utilicen. Obviamente no nos quedemos con eso, porque, a ver, las chicas en la película no lo muestran porque muestran su solución, que es tipo la música, nos queremos, lo enfrentamos, lo charlamos, sale. No, nosotros sabemos que si uno está atormentado por algo y puede pasar, ahí entramos en un segundo en el terreno lo que tiene que ver con liberación y esas cosas. El que no está en la fe, con el que no tiene el paraguas del Espíritu Santo, básicamente el cuidado del abrigo del Altísimo, va a tener un montón de demonios adentro, viven adentro. Cuando nosotros nos convertimos y decidimos saber que está en nuestro corazón, hay una liberación que hace que la habitación esté habitada por Cristo ahora. Pero eso no impide que los bichos no te quieran molestar por fuera. Entonces, porque estamos en el mundo, es algo que sucede. Pero tenemos recursos a través de la palabra de Dios. Entonces, lo que quería decir justamente es que la única cosa que la película deja afuera, y tiene sentido porque nuevamente no es cristiana, es esto, que la solución para vencer a esos demonios es Cristo. O sea, el rendirse a Él y aferrarse con todo nuestro corazón a nuestra identidad en Jesús. Pero como disparador de poder entender esto es el infierno y así ocurre, y si no tenemos idea no quiere decir que no actúe, sino que actúa aún más todavía. Es una muy buena forma, una plataforma, por decirlo así, para charlarlo y luego a la luz de la palabra dar más información. Bueno, estuviste hablando de que la animación de esta película está muy buena. Lo otro es que se viene una animación que te digo que de careta yo hice un casting, mandé la voz para Santiago. Para Santiago, sí. Pero mira lo guapito. Agarré y dije, bueno, me voy a meter de atrevido nomás. Me encerré ahí en el cuarto que tenemos ahí para grabar y dije, bueno, está. La verdad que muy buena, o sea, se contactaron conmigo, la verdad que muy bien. Estamos hablando de Jesús, Luz del Mundo, que es una película animada, 2D, que tiene muchas particularidades. Desde una persona que es codirectora o directora, que estuvo en películas emblemáticas, pero bueno, creyente él, un día dijo, quiero hacer esto, y lo hizo, y está... bueno, en este proyecto de Jesús, la Luz del Mundo, que me encantaría que me cuentes un poquito acerca de eso. Tal cual, bueno, justamente estabas mencionando vos, y es así, que este codirector ha sido animador de un montón de películas de la segunda era dorada de Disney. O sea, para que se entienda un poquito, él era uno de los cabecillas capos que creó todo lo que fue la idea de Mushu, el dragón de Mulan, Rey León, La Bella y la Bestia, varios personajes para mí, que yo me quedé con Disney en los 90, la mejor época, dibujo 2D, hermoso, todo humanizado, muy buen storytelling, pero a él le llamó la atención muchas veces, y lo sentí en el corazón, la convicción en el año 2000, que él estaba
trabajando para una empresa que estaba realmente promoviendo valores satánicos, películas diabólicas. Quizás no explícitamente, pero claramente, a ver, vamos, sin ir más lejos, Pocahontas y Mulan hablan de hablar con los ancestros para pedirle consejos, ¿no? Como lo que nosotros hoy haríamos con el Señor, cuando pedimos consejo por algo. Entonces eso él empezó a pegar y entonces pensaba, ¿cómo puede ser que le estoy dando mi talento a esto y cuando puedo tranquilamente crear un equipo, yo, y armar una productora aparte y empezar a crear historias que apunten al público de todas las edades a buscar a Jesús? Y así fue como surgió Jesús, la luz del mundo. La historia está tremenda, me hace acordar un poquito, más que nada, a lo que es la animación en sí, a lo que fue El Príncipe de Egipto, ¿te acordás? Sí. Tremenda, o sea, cuando la vaya a ver en su momento daré mi veredicto final, pero como que me hace recordar mucho a eso, en cuanto a la excelencia, se nota que ha puesto todo lo que él sabe. Tenemos también, para que sepan un poquito, la trama está hecha en base a Juan, el discípulo amado, que por lo que dicen varios teólogos, él era chico, cuando chico me refiero a sub-20, 18, 17. Era el más pequeño, porque incluso lo podemos ver en la serie de The Chosen, porque él está a cargo con su hermano mayor y hay un padre, o sea, dentro de todos los discípulos está el que vende aceite, por ejemplo. Me encanta ese personaje, claro, entre nos. Está, aparte, para mí, tiene el encargo de tener la parte chistosa. Porque tiene algunas salidas, o sea, como, es verdad. Como algunas miradas como diciendo, o sea, están conversando y de repente te están mirando y diciendo, o sea, pero sí, el papá claro, creo que es el papá de Santiago. Sí. Y bueno, Juan, si bien uno lo ve ahí con barba, todo, bueno, yo no sé, yo tengo amigos igual que con 13, 14 años ya le salía la barba, ¿no? Pero bueno, rápido. Pero lo que voy es que sí, que es uno de los que vos ves que están a cargo de su familia, porque eran todos menores. O sea, si nos ponemos a pensar en la mayoría. Por eso de pronto son como varias cuestiones. La primera es como entender que cuando Jesús te dice sígueme, es como que estás cambiando de padre por un tiempito. Básicamente estás eligiendo, en vez de estar todo el tiempo con tu viejo, ahora vas a estar con una persona que te va a guiar a todo lo que es conocer a Dios, la primera vez que Dios se presenta en forma de hombre. Y bueno, Juan tenía esa parte sensible, por eso se hacía llamar el discípulo amado. Y la película está narrada desde su punto de vista, todas las cosas que él vive, el argumental, y se muestran varias escenas del vida de Cristo, ya obviamente de mayor, como parte de los discípulos. Y el hallazgo más grande que tiene en cuanto a eso. Ahora, también engancho para nosotros, la gente que estamos en Latinoamérica, la mayoría de las voces están hechas por gente de Canción Films y de Canción en general, o sea, estamos hablando de Quique Pavón, Marcos Witt, hay un montón de personas, así que el que la va a ver en inglés va a tener su parte, y el que va a ver en español va a empezar, ese Marcos Witt, ese Quique Pavón. Entonces es muy lindo porque nos une a todos, realmente, en más niveles que solamente uno. Así que hay que apoyar, chicos, porque todavía hay competencia del lado de Disney, siempre va a haberla porque son un gigante, pero es re clave que empecemos a darle a los chicos la posibilidad de generaciones que vienen que conozcan una historia contada por ellos, para ellos, y en un formato que es re nostálgico, porque el 2D es de nuestra época, pero todavía puede apelar incluso a los chicos más chicos. Bueno, Milka, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo y como siempre trayéndonos este tipo de novedades. Te mando un abrazo grande y bueno, como siempre estás en Reactivos Play, ¿verdad? Así es, pueden ir encontrando novedades ahí. Solamente tirarles una cosa que me faltó un dato clave. La película esta de La Luz del Mundo está estrenándose esta semana en México, pero ya el resto de Latinoamérica va a llegar dentro de un mes aproximadamente. Así que estén atentos y llenen las salas. Excelente. Te mando un abrazo grande, Milka. Como siempre, muchísimas gracias. También. Vamos a la pausa, Andresito. Luego seguimos con más Falta Uno. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés. El invierno nos invita a la quietud. En 91.5 SOE FM entendemos que esta estación es perfecta para la reflexión, para el descanso en las promesas de Dios. Mientras afuera el viento sopla, adentro su paz nos sostiene. SOE FM, donde cada momento de calma es un regalo de Dios.
Entre sus imperdibles del mes, Librería Eliezer presenta Cómo pelear en familia a 10 asaltos, de Donizetti Barrios. Esas familias que hacen de cada problema un motivo para crecer y no una excusa para destruirse son las llamadas nutridoras. No nutritivas porque no son para comerse. Y las familias nutridoras son las que se alimentan y desarrollan sanamente. El problema no es tener peleas, el problema es no saber cómo pelear. Prepárate a recibir 10 herramientas útiles para afrontar los conflictos en el hogar. 10 consejos básicos que te ayudarán con los conflictos familiares a fin de que después de cada pelea la familia sea fortalecida. Disponible en Librería Eliezer, Avenida 8 de Octubre 2335, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Escribinos por WhatsApp al 097-730-284. Un dictador es aquel que concentra todos los poderes políticos y los ejerce sin limitación jurídica. A la sombra de las dictaduras viven presos políticos, perseguidos, refugiados, huérfanos, viudas, resentimientos y traumas. Ahora mismo en todo el mundo, miles de personas viven en silencio obligatorio de sus ideas, sin posibilidades de disfrutar justicia y en su lugar, siendo discriminados y perseguidos. El liderazgo egocéntrico puede destruir, pero la indiferencia puede terminar contigo. Estás en la sintonía de CXD 218, Zoe FM 91.5, Gospel Music. En la tarde pueden faltar muchas cosas. Lo que no podés faltar sos vos. Seguimos en Falta 1. En la tarde pueden faltar muchas cosas. Lo que no podés faltar sos vos. Seguimos en Falta 1. Y un corto. Castro rompe todos los muros y nos trae una obra total. Para mí es un privilegio poder conversar con Cristian, que más conocido como Castro, con H, y vamos a estar hablando con él acerca de su sencillo y de su historia. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Todo bien, acá estamos, de Rosario, Argentina. Qué lindo, Rosario, siempre, bueno, como es, nosotros anteriormente la muchacha del cine es de Rosario, pero vive mucho tiempo en Córdoba, entonces todo el mundo dice que es cordobesa, pero ella es rosarina y nos los hace saber, ¿no? Pero qué linda ciudad Rosario, es una de mis pendientes, dicen que es muy parecida a Montevideo, y bueno, es lógico no citar al salmista, ¿no? Fito Páez, que Rosario siempre estuvo cerca. Sí, es muy parecida a la geografía. ¿Ya estuviste acá en Montevideo vos alguna vez? Sí, varias veces, me gusta, me encanta, a mi familia también, vamos con mi esposa y mis 2 nenas, a veces hacemos playa también ahí. ¡Opa! Lindo, a la parte de Arachaña, La Paloma, allá. Claro, Rocha, sí, bueno, esa parte es más oceánica y está preciosa, o sea, la parte de Rocha. Sí.
un momento que el cambio era más fácil ir. Ahora, bueno, hace bastante que no estamos yendo. Sí, está complicado, pero sí, antes nosotros cruzábamos más seguido también, hicimos un éxodo, ahora se ha nivelado un poquito, ¿no? Ha vuelto un poco a la normalidad. Pero bueno, en cuanto a la ciudad, la geografía, hace que mucho de esto de la música tengan cosas en común con los artistas de Montevideo. Sí, yo tengo, bueno, tenemos a veces algunas conversaciones cada tanto con los chicos de Rescate, con gente de ahí de San Nicolás, y siempre hablan de una influencia también de músicos como Rubén Rada, Hugo Fatoruso, los hermanos Ibarburu, que habla de lo que se nutre, de lo que vendría a ser la música rioplatense, que podríamos decir que bueno, que cuando se juntan argentinos y uruguayos hacen tremenda música, ¿no? Estoy hablando, y lo que es la fusión también, ¿no? Tal cual. Bueno, justamente este disco que saqué, que salió hoy, se está estrenando en este momento en Spotify. Ese disco lo produjo Ale Vázquez, que es el productor de La Vela Puerca, por ejemplo. Opa. Y sí, ahí vemos muchas cosas en común, en la manera de hacer las canciones, los estribillos. Y bueno, estás presentando Nacido en Rojo y Crecido en Bordeaux, puede ser, ¿no? Música, sí. Cine y literatura en una sola obra. Contame un poquito de qué se trata, porque la verdad que te diría que es original todo esto que estás haciendo. Sí, primero que fue un laburo bárbaro. Un laburo chino, digamos así. Y es un libro editado, y bueno, tenerlo físicamente es como un sueño. Y viste, uno por ahí escribe cosas y las tiene así en la compu como apuntes. Qué buen arte de tapa, ¿eh? También lo vi Lo hizo Agostina, una artista argentina que está viviendo en Brasil. Tiene 7 ilustraciones que van contando la historia en 7 capítulos, y las ilustraciones son todas de Agos. Y bueno, lo que hicimos primero fue escribir esta historia en un libro, para que te quería mostrar ya que estamos con él, ¿no? Dale. Para que veas la imagen. Ahí se ve, ¿ves? Ponele. Esta es una. Excelente, ahí lo vemos. Estas son todas las ilustraciones. Entonces lo primero que hicimos fue escribir este libro que cuenta la historia de un personaje que se llama Nerisep, que tiene que atravesar como una especie de batalla contra él mismo, que es su propio enemigo, y se va redescubriendo a través de la historia que va contando. Y bueno, cuando uno pasa por los capítulos, va como asimilando y entendiendo por ahí etapas, simbólicamente y metafóricamente, etapas en las que quizás muchas de las personas estuvimos. Y lo que decidimos con esto es grabar el disco con Ale Vázquez. Entonces fuimos a un estudio ahí en Buenos Aires que se llama Garra, y en la producción trabajó Maxi Bongarra de Año Cero, trabajó Marcelo Corbalán de Carajo, de Arde la Sangre. Wow. Trabajó como el Dream Team, gente que yo que eran como influencer para mí, que eran muy importantes. Referentes. Referentes. Y pudimos grabar este disco que tiene 7 canciones, que es el que salió hoy en Spotify. Y bueno, esas canciones queríamos llevarla a una exposición audiovisual, pero no queríamos bajar la vara. Entonces decidimos contarla en un cortometraje, que son 7 capítulos, que es justamente como si fuesen los videoclips, pero en formato cortometraje, van contando la historia. Yo soy actor y pude interpretar el personaje. Y bueno, ese cortometraje lo estrenamos ahora el 10, creo que es martes o miércoles, bueno, ahora la semana que viene. Miércoles. Para darle lugar un poco a lo que está pasando en Spotify a partir de hoy, que se escuche un poco el disco, y si Dios quiere ya el miércoles estrenamos en YouTube el cortometraje, y ahí estaría la obra completa, que son 3 narrativas simultáneas que van contando esta historia, y bueno, se trata un poco de eso. Bueno, la verdad que tremendo laburo, y bueno, lo mejor de los éxitos para eso, ¿no? Me gustaría remontar, y hablando de ver, estás hablando de todo este proyecto, ¿no? Pero me gustaría llevar ese Cristian, donde tu historia con la música empieza a los 11 años, gracias a un show de Soledad, y me gustaría que
que me cuentes si imaginabas a ese Cristian logrando todo lo que estás logrando ahora. No, en ese momento no. No, en ese momento era curiosidad, y me acuerdo que acá en Rosario hay un programa famoso que era el mediodía, que se llamaba de 12 a 14, o sea, de las 12 hasta las 2 de la tarde. Sí. Y ahí apareció Soledad, que ella tiene, bueno, yo tenía 11, ella tenía 13. Y apareció, que era una nena, ahí revolviendo el poncho, qué sé yo, y no entendía nada yo, ¿viste? Y era como... Claro, aparte era todo un fenómeno, porque hoy en día, sí, bueno, es una artista reconocida y todo, pero en los años 90... creo que fue era algo muy irreverente y hasta de una falta creo que fue a un festival, no me acuerdo bien, de que son de los muy famosos, que nació a hacer el revoleo de poncho, que fue todo romper con muchas estructuras. Claro, para los chicos de mi edad, que teníamos 10, 11, fue como el rock and roll, ¿viste? O sea, pasar de mirar, no sé, acá se miraban programas Bosque Chocolate, Reina Riff, dibujitos. Claro. Pasar de eso a ver la Sole ahí en el escenario era como el rock and roll, ¿viste? Claro, sí. No, acá en Uruguay pasaba lo mismo, porque vos imaginabas que en folclore vos guitarra y bueno, la flauta, los bandoneones, quizás música que uno piensa, ¿no? Lo que claro. Uno pensando en cabeza más citadina, ¿no? Sí. El poncho, todo bien, pero es como que dejalo ahí, o sea, tiene que cumplir esa función. Y aparece esta chiquilina que claro, la misma edad de nosotros, a mí también me pasó, y decís, vos, que claro. Está re loca, o sea, y claro, nosotros, y eso te hace despertar, porque aparte de ahí, bueno, mezcló muchos ritmos, se hizo referente, y la verdad que... Sí, como que trajo la música a los chicos, ¿viste? Claro. Nosotros éramos, qué sé yo, una samba, una chacarera, claro. Eran cosas de la escuela nomás, y que la piba esté hablando de Atahualpa, no, bueno, fue loco, ahí yo pedí la viola, ¿viste? Y bueno, mi viejo... me apoyaron, me acompañaron y me regalaron la primera viola, y ahí empecé a tomar clases con un profe de acá, Martín Neri, compositor rosarino también, y ahí empezó todo el camino. Cristian, ¿y por qué? ¿Cómo fue que se surgió toda esta idea de juntar estas tres expresiones artísticas, ¿no? La de la música, la de los cortometrajes y justamente el libro, porque no es que vos, bueno, voy a hacer un disco, no, te metiste en un mambo, ¿no? Sí, en realidad estaba yo en una búsqueda de identidad como artista, que había empezado en 2022 con esto de ser solista. Yo siempre tuve bandas, formé parte de un trío y de una banda grande. Mateo y Dura Madre, ¿no? Claro, sí. Y éramos medio heavy metal, otra cosa, ¿viste? Y en 2022 arranqué con esto, curiosidad por la música y poder hacer otros estilos, ¿viste? Sin estar limitado a una etiqueta. Entonces empecé a probar cosas muy diferentes, están toda subida en Spotify. Y en esa prueba me encontré también como en un laberinto, ¿viste? Que todo era realizable y todo tenía algo que me seducía, algo que me gustaba. Y bueno, este año, el 2024, decidí cómo volver a con lo que yo me crié, en lo que me siento más cómodo, que es el rock, el hip hop y bueno, todo lo que está en este disco nuevo. Y ahí intenté, bueno, planteárselo a Ale Vázquez, que tuve una respuesta muy buena y un acompañamiento hermoso. Y entre los dos, con el don que tiene él, pudimos como traducir todo eso que estaba mezclado y un poco ahí en mi mente con otro lenguaje, pudimos traducirlo a la música, y yo quedé como... quedó sellado una especie de identidad con respecto al artista, que fue lo que me dejó escribir la historia también, ¿viste? Me dejó escribir la historia, que un poco lo que trata también la temática del libro es que este personaje, Nerisev, está en búsqueda de su identidad y no sabe bien quién es, ¿viste?
Entonces, bueno, esto viene con la idea de que haya una continuación, una segunda temporada, un segundo libro y un segundo disco. Pero lo que le pasa a él es que al final, llegando al final de esta historia, él tiene redención, porque él descubre un poco quién es en realidad y cuál es su original. Y un poco es lo que me pasó a mí realmente con la música y haciendo esta obra. Que yo pude descubrir un propósito, ¿viste? Con respecto a lo que yo venía haciendo. Y la verdad que esto le dio significado y lo que hizo que logremos concretar esta obra en un cortometraje, un disco y un libro, que es un laburo, realmente fue un laburo zarpado, en el sentido de arduo, que nos costó mucho lograrlo, es que sentí que esta vez sí tenía algo para decir y que estábamos coordinados y alineados con los sueños de Dios que había puesto en mi corazón. Entonces, esta vez sí sentí que tenía propósito contarlo y decirlo. Y un poco lo que está pasando ahora, que salió el disco y que el libro ya hace 2 semanas que se está vendiendo, es que las devoluciones son en privado, que es un detalle importante porque siempre antes eran como felicitaciones públicas y qué sé yo. Claro. Y ahora las cosas son más en privado porque tienen que ver con historias personales de la gente. Entonces tengo un montón de testimonios y cosas que son íntimas y privadas, ¿no? Pero que son, che, esto me hizo acordar tal cosa, esto sentí que era una época que yo estaba de tal manera. Y nada, siento que está un poco pasando eso, que tiene una carga espiritual y tiene una finalidad que es como desde el arte poder abrazar un poco esto del concepto de la identidad. Cristian, justamente el tema que promociona, o que se desprende para promocionar, justamente se llama Ese muro es mi prisión, que justamente habla de muros internos que nos construimos. ¿Cuál es o cómo podrías identificar ese muro que quizás fue difícil derribar para vos? Sí, bueno, en realidad... Capaz que todavía lo estamos... Una vez se dice, bueno, sí, tengo tal muro y lo tenés ahí y bueno, lo querés derribar y a veces lo derribás de una o a veces te cuesta tiempo, o sea, lleva tiempo. No, es difícil. A mí, sinceramente, medio que en un momento me avergonzaba un poco, ¿viste? Ser cristiano y tener estos valores por ahí que eran tan diferentes, ¿viste? Al de mis amigos, ponele. Y no hace mucho empecé a sentir que eso tenía un valor en sí mismo, poder seguir a Jesús, y que me daba orgullo también que la gente con la que trabajé y fui conociendo conozcan a este mismo Dios, ¿viste? Entonces ahí pude bajar una especie de muro, que era esto de tener como vergüenza, ¿viste? De contarlo o de decirlo. Y algo que pude descubrir ahí en esto de poder abrirme, poder expresarme, fue con respecto a esto de que Dios tiene un amor que te persigue hasta el lugar más oculto, o el lugar que vos pienses que nunca va a aparecer. Bueno, aparecía una persona que venía del corazón de Dios, me decía una palabra o se identificaba y me decía algo de parte de Dios. Y eso me pareció una búsqueda que tuvo el Señor conmigo, que, bueno, nada, fue en este camino de fidelidad, ¿viste? Que Él nunca me dejó, inclusive cuando yo le di la espalda. Entonces, nada, eso me forjó un poco lo de la personalidad y tuve que admitir esta cuestión de la predestinación, que se trata un poco de esto, de que en realidad la predestinación es que Dios no va a dejar nunca de amarte y nadie puede separarte del amor de Dios. Y hasta el fin de los tiempos y al lugar más oculto que vos te metas para que no te vean o para esconderte de Dios, Él va a llegar igual con una palabra de amor a través de alguna persona. Y
a eso estamos, creo que predestinados, a que Dios no deje nunca de amar. Y eso es un poco lo que pasó con el tema de los muros. Cristian, ¿por qué el nombre? O sea, contame un poquito de la forma en cómo te presentás, porque es Castro, termina con H, empieza con K, porque bueno, sé que te llamás Cristian Castro, no sos el... Claro. No sos el Acá tenemos una publicidad con Cristian Castro, entonces pero este es otro. Sí, bueno, yo me llamo Cristian Castro y cuando arrancó esto solista, claro, tuvimos que poner un nombre, viste, en las redes, en los perfiles, buscar un nombre y bueno, estaban los chicos que se inventan nombres, que está re bueno, pero yo como ya tengo como 40 años, claro, traté por el mío, viste, y mi apellido es re común, viste, claro, KSK, sí. Entonces, bueno, nada, fui probando letra por letra para que fonéticamente suene igual y encontramos que ese estaba liberado y guardamos. Y quedó Castro con K, Z y H al final. Qué bueno, ¿no? Y claro, porque viste que hay gente que piensa en todo, ¿no? Porque la verdad es ahí, porque uno dice Castro y claro, queda así y de última no se pierde la esencia. Decime, ¿cómo reaccionó el público en Buenos Aires cuando presentaste parte de este trabajo, que incluso lo hiciste también con los amigos de Año Cero, ¿no? Sí, estuvimos el viernes 22, hace poquito, y fue hermoso porque pudimos como tocar para su público, para el público de Año, y la verdad que estuvo muy bien, fue nuestra segunda tocada, y nos sentimos mucho más sueltos y más cómodos que la primera, que fue acá en Rosario. Y estuvo re bueno, pudimos llevar más o menos 7 canciones. Y la verdad que después bajamos a hablar con la gente. Y las revoluciones fueron hermosas. Y bueno, nos seguimos preparando para ahora poder presentar el álbum en vivo. Sí, ¿tenés una presentación ahí en Rosario, puede ser? Estamos armándola, está un poco complicado. Pero bueno, estamos ahí buscándole la vuelta para poder hacerlo. Nosotros seguimos ensayando y preparándonos para salir a tocar donde sea, inclusive allá también. Y apenas surja la fecha, la anunciamos y salimos. Excelente, bueno, y además de todo esto, que está bueno, porque podés meter, como es, festivales donde mezclan justamente la música y el cine, ¿no? O sea, estás abierto para varias cosas. Podemos entrar en varios rubros. Inclusive el jueves pasado pudimos presentar el libro y lo hicimos en un centro cultural acá en la ciudad y fue hermoso, vino mucha gente, fue gratuito, pudimos contar un poco de qué se trataba la historia y después proyectamos en una pantalla gigante el cortometraje y escuchamos el álbum, así que fue una experiencia sin tocar, una experiencia hermosa porque pudimos hacer toda la cuestión esta de las 3 narrativas. ¿Y qué significa eso de nacido en rojo y crecido en Bordeaux? Bueno, lo que es una cuestión de colores y le estábamos buscando la vuelta para identificar el proyecto. Y bueno, yo soy simpatizante de un club de acá, de una parcialidad local, y para no ser tan básico, tratamos de buscarle la vuelta y entonces pasó que el rojo, que era el original, en el que un poco se encuentra el personaje, cuando se le suma un afluente negro a ese color, se termina formando el Bordeaux, que era como que no se formaba un color nuevo, sino que se oscurecía el original. Me quedó bien para la historia, se trata un poco de eso el título, y bueno, yo quería meter el rojo y negro, que era como los colores que... Ah, pues sos hincha de Newell. Soy hincha de Newell, sí, bueno, acá no se habla mucho de eso porque es como un tema medio tabú y se vive, bueno, ahí también se vive raro. Es que ahí en Rosario es como acá, Rosario en todo caso es como todo Uruguay, ¿no? Cuando juega Rosario Central y Newell se paraliza. Pocas ciudades en Argentina están tan divididas, porque en Argentina, pues, acá en Uruguay es solamente Peñarol Nacional, ¿no? Pero sí. Ahí en Rosario, literal, yo no sé si hay hinchas de Boca y de River, o sea... No, Rosario no, y cuando hay un hincha de otro club así de Buenos Aires, es como llamativo, realmente. Sí. O sea, allá o sos de Rosario o sos
de Newell's. Y bueno, sí. Y nosotros que tenemos a Marcelo Bielsa de DT, ¿no? O sea, un emblemático, ¿no? Ahí son todas cuestiones acá, porque por ejemplo, en cuanto a las elecciones, ponele en un caso Argentina-Uruguay, bueno, nos estamos metiendo en un tema, en un quilombo, pero acá en las charlas familiares, mucho estamos con Bielsa, ¿viste? Porque claro. Cuando le ganamos en la Bombonera, no me digan que gritaron los goles porque te sacan la cédula. No hablemos más, que va a quedar todo grabado. No. Bueno, pero viste que él el segundo gol con Darwin lo gritó y después se aguantó, ¿no? Porque está, pero bueno. Y sí, lo que pasa es que cuando el que es bielcista. Chao. Bueno, sí, es así. Pasa que, bueno, expresarlo implica toda una situación. Acá en la ciudad se vive distinto. Debería ser un folclore normal y gracioso. Sí, pero sí. Acá es raro, ¿viste? Así que bueno, nada, estamos con esa situación. Bueno, pero bueno, el nombre del libro. Excelente. Y te digo, muy original. La verdad que te felicito, Cristian. La verdad que, bueno, ahora nos queda escuchar este disco y bueno, después estar expectantes ahora ya en Spotify para escuchar el disco, pero también después en YouTube para ver el cortometraje, que ya tengo muchísimas ganas. Ya voy a entrar a las redes sociales y y al canal de YouTube para suscribirme, pero contame cómo hacemos para seguir y estar expectantes cuando tenga ese estreno. Sí, mirá, tanto en YouTube como en Spotify, donde se suben más que nada material oficial, y también en redes como en Instagram y en TikTok, es siempre @Castro, como se escribe ahí en el graph, ese KAZTROH, así estoy en todos lados, y hay material en esos 4 lugares, y así que bueno, los esperamos ahí, para poder conocer un poco más de arte rosarino. Excelente, bueno, la verdad que te agradezco este tiempo, y bueno, nos vamos a ir escuchando una parte de toda esta expresión artística que es la música. Ese muro es mi prisión, pero bueno, a toda nuestra audiencia, sigan a Cristian en YouTube, porque bueno, el miércoles que viene, el 10 de septiembre, sale el cortometraje Nacido en Rojo y Crecido en Bordeaux, esos cortometrajes que lo tienen, y bueno, disfrutar de música, y también en redes sociales de la misma manera, ¿no? Sí, todo igual siempre, para no hacer lío. Excelente. Ya que el nombre Excelente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Aguante Bielsa, y aguante tu música también. Gracias por la oportunidad. No, por favor. Aquí está, aquí en las puertas de SOE 91.5 y de Falta 1 van a estar abiertas para próximos éxitos, que seguramente son los que vendrán. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos. Andresito, vamos a escuchar a Castro, Ese muro es mi prisión. Enseguida regresamos con Falta 1, en la tarde, como vos la querés. Estás en la sintonía de CX218, SOE FM 91.5 Gospel Music. FM 91.5. Hay un nuevo espíritu en el aire. Podemos pasar por diferentes estaciones en nuestras vidas, pero hay una que no podés pasar por alto. Estación de Fe. Cada tarde tenemos una cita. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Informes, entrevistas, música. Por SOE 91.5.
La gracia es un cheque a tu favor. Es recibir lo que no mereces, justo en el momento que más lo necesitas. No puedes hacer nada para ganarla, porque dejaría de ser gracia. La gracia es el creador de los cielos y la tierra, siendo insultado mientras pronunciaba las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gracia de Dios sigue transformando vidas mientras tú escuchas. Está allí para ti. La gracia es suficiente. Internet nos permite estar más cerca tuyo. Conexión permanente. www.soe.com.uy www.soe.com.uy Conexión permanente. A tu lado siempre. Comunícate vía WhatsApp 094-929-717 y desde el exterior 598-94-929-717. SOE FM, más cerca tuyo. En 91.5 SOE FM sabemos que el invierno puede traer frío al cuerpo, pero nunca al corazón. Mientras las temperaturas bajan, el amor de Dios nos mantiene en calor. Acompáñanos en esta estación donde cada contenido es un abrazo de su cuidado. 91.5 SOE FM, tu refugio en cada estación. Seguinos en Instagram y Facebook, @Falta1Radio. Seguí nuestro podcast en Spotify, Falta 1 Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Falta 1 Radio. Para estar más conectados, www.soe.com.uy. Nos falta algo. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Solo faltas vos. Adelante, amigos, y bueno, vamos a estar mirando un par de noticias que nos están llegando. Y bueno, comentarles, lamentablemente, una de las peores noticias que no queríamos dar, que es justamente el hallazgo de estos dos niños y el padre, con el peor final, ¿no? En el arroyo Don Esteban, donde las aguas se habían localizado el auto en el que viajaban, aparecieron los cuerpos de los tres integrantes. Lamentablemente, un dolor y la verdad que inentendible. No sé, no existe, no existe palabras o comentarios que nos puedan hacer entender y la verdad que necesitamos ayuda a los hombres, porque tenemos que aprender a saber que cuando no es no, también tener una justicia mucho más justa, que no esté inclinado solamente para un lado. Con esto no voy a justificar las acciones de este individuo, que la verdad que hay
hay mucha indignación y bueno, la reacción del sistema político ante este asesinato de los niños asesinados, secuestrados, y la verdad que necesitamos que los políticos estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Después de un día de búsqueda, el Ministerio del Interior encontró los cadáveres en el auto del hombre a 3 metros de profundidad en el cauce del arroyo Don Esteban en Río Negro. La senadora suplente Lilian Abranciscas afirmó que la violencia vicaria es la expresión más cruel de la violencia machista. Bueno, ahí ya empiezan con los comentarios con tintes ideológicos. Lo que sí necesitamos es que se pueda arreglar este tipo de cosas. La legisladora del Frente Amplio, Lilian Quechichán, tremendamente impactada por esto. También la senadora Graciela Bianchi. Ahora el silencio es reflexivo. Por otro lado, cuánta tristeza y bronca da la desprotección en estos casos. La violencia sobre nuestros gurises, habla Betiana Díaz, y la capacidad de respuesta ante una violación tenía tobillera o tenía restricción a este muchacho, ¿no? La verdad que no hay mucho más para decir. La salud mental es un hecho que no puede esperar. Y lo que no puede esperar es que pedís un psicólogo o algo en las mutualistas y te demoren 2 o 3 meses. Eso sí, es increíble. Vamos con otras noticias que tienen que ver con una encuesta Gallup de Estados Unidos. Dice que se está volviendo más provida. Otro de los titulares, aumenta la presión contra los cristianos en Turquía. Vamos a estar compartiendo con ustedes esto. Jugadores de Nebraska y Cincinnati se unieron en oración tras el partido del fútbol americano universitario. Se está volviendo viral esto, se está volviendo viral. Lo acabo de ver en redes sociales y ya están con algunos... ya está en algunos portales. Y bueno, The Chosen está rodando la 6ª temporada. Vamos a estar hablando un poco de esto. Bueno, la encuesta Gallup de Estados Unidos dice que según el informe anual de esta encuestadora, muy conocida, acerca del aborto, el 43% de los encuestados se identifica ahora como pro vida, un aumento de 2 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Esta encuesta también mostró un aumento en el número de personas que consideran que el aborto como moralmente incorrecto y quienes creen que debería ser ilegal o legal solo en ciertas circunstancias. Medios estadounidenses también publicaron una encuesta independiente que reflejó un aumento del sentimiento pro vida. Según Life News, el estudio hecho a 1.400 adultos reveló un aumento de 7 puntos porcentuales desde 2024 en proporción de estadounidenses que creen que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos. El mencionado estudio también exploró la opinión pública sobre si los estados deberían permitir el aborto legal en circunstancias específicas, reflejando una disminución en cuanto al aborto legal en todos los escenarios. El apoyo a esta práctica, si la mujer no desea quedar embarazada por cualquier motivo, disminuyó 5 puntos porcentuales. Según estos diversos analistas, estos datos ofrecen un nuevo impulso al movimiento pro vida para, en un futuro, lograr un cambio real y duradero, incluso más allá del ámbito legal. Así que bueno, interesante. Bueno, silencio, Andresito, silencio, quédate quieto, tranquilízate, no te hagas el vivo. La serie que ha cautivado millones por su aproximación íntima y humana de la vida de Jesús, The Chosen,
avance hacia una nueva etapa que promete ser tan conmovedora como decisiva. Actualmente en rodaje, la 6ª temporada se perfila como un punto clave, un punto de inflexión, la representación de la crucifixión de Cristo y un acontecimiento que el equipo creativo ha decidido narrar con sutilezas más que con imágenes explícitas. En los últimos episodios, la audiencia pudo disfrutar de uno de los momentos de mayor relevancia para los cristianos, que fue la última cena. Eso fue la temporada número 5. ¿Usted la vio ya o no? ¿Está de vivo y no la está mirando? Bueno, ahora parece que la temporada... No he llegado a las 5. Bueno, viste, llega rápido. Es porque empecé nuevamente. Ah, bueno, está. Hay capítulos, no sé si le pasó a usted que la vio, que me han llamado mucho la atención y lo he visto una y otra vez. Sí. No sé si usted suele hacer eso, pero a mí cuando algo me gusta y me llama la atención, lo miro reiteradas veces. Está bien, sí. No está mal. Pero bueno. Me gustó mucho lo de la mujer samaritana, la que da la escena con Santiago el Menor, el que es Rengo. Esta me gustó. Bueno, esa fue la que miré una y otra vez. Muchísimo. Creo que esa fue una de las más emotivas y más por mi condición. Sí. Que no podemos desvelar cuál es la condición. Porque que quede en el aire, que quede en la incertidumbre, la condición de Andresito. No sé, usted interprete lo que quiere, ¿ah? Imaginemos, cualquier tipo de condición, denle rienda suelta a la imaginación. No, bueno, esta temporada de La Última Cena está en marcha y traerá consigo, terminó La Última Cena y terminó ahí, con El beso de Judas. Y vos decís, ¿me la terminás acá? Te reviento la cabeza. ¿Y qué pasó? La terminaron ahí. Bueno, la temporada está en marcha y trae consigo ahora la crucifixión. Una escena muy esperada para todos los seguidores de la serie porque saben que tiene una licencia creativa, Dallas Jenkins, que es muy, pero muy interesante. Entonces, bueno, quieren ver cómo lo va a retratar el plan de Dios de salvación a la humanidad, tal como se lo recoge en el relato bíblico. Lejos de centrarse únicamente en el dramatismo de la historia, la actriz Elizabeth Tabish, la que interpreta a María Magdalena, subraya que esta entrega se distingue por su carácter coral y un tono más cálido en comparación a las anteriores. Nos compadecemos mutuamente y lloramos juntos, nos estrellamos las manos y nos abrazamos para darnos fuerzas el uno a otro, explicó Tabish en una reciente entrevista concedida a Colidar, aludiendo a la dimensión comunitaria que marcará la temporada. La actriz recuerda que en los primeros capítulos de la serie su personaje enfrentaba escenas de profundo aislamiento. Ahora, en cambio, comparte con sus compañeros la carga emocional del momento más sombrío de la narrativa. Hasta el momento de Chosen ha sido una mezcla sólida de altibajos para Jesús, interpretado por Jonathan Rumi, y sus seguidores, pero un deslizamiento de tristeza y dolor está a punto de llegar a caer en el comienzo de la 6ª temporada. Para el creador y director Dallas Jenkins, la clave radica en la construcción dramática previa. Tras 5 temporadas de vínculos y desarrollo de personajes, no será necesario recurrir a la representación gráfica del sufrimiento. El impacto de la pasión y la muerte de Cristo provendrá de la conexión emocional de la audiencia que ya tiene con ellos. La verdad, muy pero muy buena. Esa es la estrategia, ¿eh? Así que bueno, vamos a estar atentos a esto, ¿eh? Andresito, ¿a usted qué le parece? Y bueno, lo otro, para allá... Promete mucho, sí. Dice, en un acto de fe, marcó el inicio de la temporada 2025 para el fútbol americano universitario en los Estados Unidos, después del encuentro entre la Universidad de Nebraska y los Cincinnati Bearcats, disputado en el estadio Arrowhead de Kansas City, Missouri. Los jugadores de ambos equipos dejaron de lado la rivalidad para unirse en un emotivo momento de oración en el centro del campo. El partido inaugural terminó con victoria de Nebraska por 20-17 sobre Cincinnati, pero el gesto que más resonó no fue el marcador, sino las imágenes de los jóvenes atletas abrazados y arrodillados reconociendo públicamente su fe en Cristo. La oración fue dirigida
por Ron Brown, entrenador asistente de Nebraska y reconocido por testimoniar abiertamente de Jesús. Y durante la intercesión expresó lo siguiente: ruego para que todos los chicos aquí presentes comprendan la realidad de lo que significa ser un seguidor de Jesús. No estamos aquí solo para presumir, estamos aquí, Señor, para darte honor y gloria. Brown también habló: Dios, te pido que restaures a estos chicos de Cincinnati, así como a los de Nebraska. Prepáranos para nuestro próximo partido y te honraremos todos los días en los entrenamientos, en la universidad, con los medios y en todo lo demás. Te alabamos por hoy, gracias por este partido, en el nombre de Jesús oramos, amén. Está en YouTube. Está en YouTube, la escena fue compartida por el Instagram oficial de Nebraska Football, fútbol americano, ¿no? Bajo el título Más grande que el fútbol americano. Y el post se volvió viral y recibió cientos de comentarios. Entre ellos un usuario destacó lo mejor de la noche, mientras que otro dijo: esto debería hacerse en cada partido, alabando a Jesús por su misericordia y bondad. La verdad, muy pero muy bueno, muy pero muy bueno. Y sin problema, no hubo ningún drama. Nadie se ofendió, viste que muchas veces te ponen medio histéricos, pero no. Andresito, ¿qué le parece si nos vamos a ir con buena música? Les recordamos que bueno, estamos agradecidos por hacerles compañía hasta las 4 de la tarde. Música, luego la tanda, se viene el contenido de Vite y la canción del día. No se despeguen de la 91.5 porque luego de Falta Uno viene Estación de Fe. Nosotros los invitamos a que este fin de semana tengan la oportunidad de pasarlo en familia, en su iglesia, con su comunidad de fe. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes en vivo, como siempre, a partir de las 14 horas. Tengo una